Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te pasa de tener semanas en las que simplemente parece que el tiempo no alcanza para todas las cosas buenas que tenés para hacer? Cuando empezamos nuestro camino de organización personal, las primeras decisiones son relativamente fáciles. Pero mientras vamos avanzando, cada vez se hace más difícil distinguir lo importante, priorizar y tomar decisiones. Para que esto no te pase más, hoy vamos a hablar de priorización y de cómo identificar lo más importante de cualquier lista de tareas, incluso cuando parece que nada puede dejarse de lado. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 407. Me enganché escuchando la música. Bueno, Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Hoy tenemos un lindo desafío por delante. El tema que vamos a hablar creo que es uno de mis temas favoritos. Surge muy seguido en llamadas, en mentorías. Así que es un tema central para ser más productivos y ser más felices. Así que estoy entusiasmado de estar aquí. Antes de empezar con el tema, quiero recordarles que pueden ayudarnos en este caso con una consigna bastante puntual y es: ayúdanos a llegar a las 1000 reseñas positivas de Spotify. Falta bastante, no estamos tan lejos. O sea, falta una cantidad considerable, pero no tanto. Estamos en las 920 y algo, se estaba viendo hoy. Me dice, hey, si llegáramos a 1000 con 5 estrellas, sería algo que realmente me haría muy feliz. Así que, si estos podcasts te ayudan, si te han ahorrado tiempo, si sentís que realmente hemos aportado a tu vida lo suficiente como para que te valga la pena moverte los dedos durante 15 segundos, puedes ir a tu aplicación en iPhone o Android de Spotify, buscar el show de Superhábitos, te van a hacer una estrellita 6, seleccionarlas y elegir las estrellas que quieras dejarnos. Nosotros vamos a estar súper contentos y vamos a estar refrescando nuestra aplicación cada 30 minutos para ver si llegamos a las 1000 o no, que eso sería extremadamente divertido. Ahora, Mati, creo que este tema, como dijiste, es un tema extremadamente interesante. Lo dijimos medio escondido dentro de la presentación, pero creo que es un punto clave, ¿no? Yo decía recién que cuando nosotros empezamos a ser productivos, la forma de trabajar es bastante fácil. Y a lo que nos referimos es con que cuando quizás nosotros venimos trabajando o venimos de una forma de trabajo o vida cotidiana bastante improductiva, es como que hay ciertas cosas que son obvias que deberíamos estar dejando, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ¿debería levantarme muy tarde o no? Y la verdad es que probablemente, a menos que necesite dormir, probablemente debería levantarme más temprano. O levantarse temprano es fácil de entender. O de repente, ¿debería haber 5 episodios de Netflix o debería haber uno solo? Probablemente debería haber uno. Y es como que las decisiones son bastante fáciles. Ahora, en la medida en la cual nuestra productividad va pasando al siguiente nivel y vamos de alguna manera podando de nuestra vida todas esas otras cosas que normalmente ya sabemos que son malas, de vuelta cosas que no tienen mucho sentido, cosas que obviamente no nos llevan a nuestros objetivos, etcétera. De repente empezamos a encontrarnos frente a dilemas, ¿no? Los dilemas se dan cuando nosotros tenemos dos cosas que son buenas, ¿bien? No es una decisión clara de bueno versus malo, sino una cosa buena y otra cosa buena entre las cuales tengo que optar. Y podríamos de alguna manera hablar de dos niveles, ¿no? Nivel 1 es, tengo que distinguir lo bueno de lo malo. Sí, estamos en ese nivel. No, de vuelta, no quiere decir que sea automático, pero es un poco más fácil, ¿no? Empezamos a tener esto que decía Santi recién de criterios bastante claros. El problema está cuando vamos avanzando y pasamos al nivel 2, donde ya no es lo bueno de lo malo, sino lo mejor de lo peor. Y algo importante de la diferencia entre lo mejor y lo peor es que pueden ser dos cosas buenas. Es más, pueden ser dos cosas muy buenas. Es más, pueden ser dos cosas excelentes. Y eso es algo que las primeras veces que nos pasa nos cuesta aceptar. Si nos cuesta, de vuelta, está esta idea de que ser productivo es hacer más y sin querer darnos cuenta muchas veces la llevamos a que ser productivos, si estamos siendo productivos, deberíamos poder hacer todo. Y acá viene una noticia que supongo que no es novedosa, pero nadie puede hacer todo.
Nadie, ninguna persona, ni la persona más productiva del planeta Tierra puede hacer todo el tiempo. Siempre hay que tomar decisiones. Por eso la productividad tiene en su núcleo la toma de decisiones. Porque a medida que vamos avanzando, cada vez más nos va a pasar de tener que comparar entre buenas opciones, muy buenas opciones, excelentes opciones. Y es fundamental resolverlo porque el no lograr distinguir lo mejor entre lo bueno, lo que tiene como riesgo es que dejemos de disfrutar todas estas cosas buenas porque estamos saturados, estamos sobreestresados, o que, aunque tengamos muchas cosas buenas, no logremos realmente progresar o tener resultados porque nuestras energías están muy divididas. Entonces, se trata de vuelta de encontrar lo mejor, y encontrar lo mejor tiene que ver, o como paso siguiente, es el entender de que nunca lo mejor va a ser algo general. Y creo que eso es súper importante a la hora de priorizar, ¿no? Porque todas estas son los conceptos que tenemos que tener claros en nuestro cerebro cuando estamos haciendo una organización semanal y de repente nos encontramos con una lista muy larga. Lo primero que tengo que aceptar es probable que no pueda hacer todo. Y lo segundo que voy a tener que hacer es buscar lo mejor. Para buscar lo mejor es muy importante romper con criterios generales y ahora sí venirme a criterios muy, muy personales. Que quizás, ahora que lo pienso, es otra diferencia entre los dos niveles, ¿no? Entre lo bueno, en lo bueno muchas veces hay criterios que son universales. No es bueno estar hasta las 3 de la mañana, no sé, tomando alcohol todos los días de la semana. Bueno, eso es bastante universal, es probablemente que eso se aplique a la mayoría de las personas. Ahora, para lo mejor, en general ya no me sirve el criterio universal. Ya necesito desarrollar criterios muy, muy personales. Y hay una frase que usamos en una clase en estos días que queríamos traer a colación, que es bastante ilustrativa, de Stephen Covey, que dice: tengamos presente que uno siempre le está diciendo no a algo. Si no lo dice a lo aparente y urgente, probablemente se lo está diciendo a las cosas más fundamentales y altamente importantes. Incluso cuando lo urgente es bueno, lo bueno, si lo permitimos, puede estar apartándonos de lo que para nosotros es lo mejor, de nuestra contribución singular. La mayor parte de las personas dicen que lo que principalmente les falta es disciplina. Pensándolo con más profundidad, creo que no es así. El problema básico consiste en que las prioridades no han arraigado en sus corazones y en sus mentes, ¿no? Y creo que esta frase está buenísima porque nos trae muchos de los puntos y suma un par de puntos más, ¿no? En primer lugar, habla de hay algo que es bueno y hay algo que es mejor. También habla de que eso que es mejor tiene mucho que ver con nuestras prioridades. Y también nos trae la idea de la contribución singular. Bien, también está diciendo, probablemente eso que vos estás haciendo ahora, que quizás es bueno, que quizás sería difícil de discutir si alguien te dijera, está bueno esto que estás haciendo, ¿no? Te está alejando de hacer lo mejor que vos podrías hacer. De hecho, en esta clase en la que trajimos la frase, estábamos hablando, por ejemplo, de formaciones innecesarias, que es un concepto bastante raro, ¿no? Y decíamos, mira, muchos de ustedes probablemente se están educando y están haciendo distintos tipos de formaciones. Ahora, eso no significa que tengan que hacer todas. Y eso no significa que al estar eligiendo hacer cualquier formación, porque simplemente es bueno hacer formaciones, no estamos dejando de lado cosas que sí deberíamos estar haciendo, que quizás son más incómodas, que quizás nos traen más hacia donde nosotros queremos llegar. Entonces, todo esto parte también porque Mati decía, ok, en el nivel 1 lo bueno es general, en el nivel 2 lo mejor es relativo, ¿no? Y es relativo a qué, y acá entra este modelo mental que hablamos en el episodio anterior. Nosotros, uno de los modelos mentales de los que hablamos es el modelo mental de siempre empezar con el objetivo en mente, ¿no? Siempre empezar con el fin en mente, diría Stephen Covey, puntualmente. Si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar, probablemente no vamos a poder determinar el objetivo. Lo que tenemos que hacer en primera instancia siempre es entonces, cuando nos enfrentemos a tomar estas decisiones de bueno versus mejor, preguntarnos cuál es la gran cosa que nosotros queremos conseguir. Y esta pregunta tiene un poder absolutamente genial, absolutamente grande, porque es la gran pregunta de la productividad y es la gran pregunta de las vidas que recordaremos con el paso del tiempo, porque las personas que realmente tienen vidas que recordaremos con el paso del tiempo son personas que determinaron un objetivo y decidieron perseguirlo a pesar de lo aparente o a pesar de lo que quizás dictaba el espíritu de la época. De hecho, muchas veces estos grandes logros vienen de soltar cosas que son buenas, ¿no? Siguiendo como con este punto central. Muchas veces, para que yo pueda hacer mi mejor trabajo, para que yo pueda hacer esta imagen que tengo de lo que me gustaría hacer, ¿no? En términos de, no sé, por ejemplo, cómo me gustaría que funcione mi negocio o cómo me gustaría que sea el vínculo con mi familia. Muchas veces tengo que dejar ir cosas buenas.
No tengo que aceptar un día, como decía Santi recién, que podría haber ido a hacer un curso más que en realidad no me hubiese sumado mucho, pero no, decidí quedarme en casa y compartir con mis hijos, ¿no? O de repente tenía una reunión de trabajo que parecía importante, pero de vuelta, en realidad era importante, era buena, pero no era lo más importante, no era lo mejor. Y decidí de repente, no sé, quedarme con mi pareja porque noté que estaba teniendo un día difícil y quería acompañarla. Entonces, de repente, yo cuando pienso en estos gestos, en estas acciones que hacen la diferencia, casi siempre implican priorización, ¿no? Y nosotros tendemos a conectar priorización con disciplina, que es lo que dice la frase que leyó Santi recién, o a veces también tendemos a conectar priorización con personalidad. ¿No? Pensás, es que a esta persona le sale ser más cariñoso, le sale ser más atento, pero en realidad todos esos son actos de priorización. Es la decisión de decir, me voy a enfocar en esto que estoy haciendo ahora y no voy a atender a esas otras cosas, por más que son buenas, porque esto que estoy haciendo ahora es más importante. Entonces, como decía Santi recién, acá lo que tenemos a la hora de empezar a priorizar es, parte número 1, va a ser más fácil hacerlo en la medida en la cual empezamos desde nuestros objetivos de largo plazo. Ahí las herramientas son la misión personal, la visión personal, es decir, tener por escrito aquello que queremos lograr. Los objetivos anuales pueden ser una muy buena herramienta también. Porque, de vuelta, el momento en el cual más vamos a sentir este tironeo entre lo bueno y lo mejor va a ser en lo cotidiano, en lo semanal. Es ahí donde aparecen estas listas gigantes de cosas y estamos tratando de acomodarlas. Entonces, en ese momento necesitamos tener muy firmes nuestros objetivos, que si los elaboramos correctamente, para quienes están del otro lado, por ejemplo, y organizaron su año con la guía de planificación anual que tenemos en el kit gratuito. Bueno, una de las cosas que nosotros les proponemos en esa guía es escriban los objetivos y escríbanlos en orden de prioridad. Porque lo que estamos tratando es de ahorrarles trabajo, lo que estamos tratando es de que el día en el cual de repente están ahí metidos en medio de la vorágine, en medio de la lucha y dicen, Dios santo, no sé qué es más importante, tengan esa posibilidad de ir a un momento feliz en el cual estaban tranquilos y era comienzo de año y pensaron con claridad qué era lo importante. Y que puedan apoyarse en eso, porque el 97% de los casos esas prioridades probablemente siguen vigentes. No cambiaron. Salvo que haya pasado algo así sísmico en nuestra vida, algo gigante, es muy probable que las prioridades sean las mismas. Entonces, para quienes no lo hayan hecho, recuerden, esto siempre es bueno decirlo, está la guía de planificación anual en superhábitos.com/kit, K-I-T. Hay más de 25 guías, pero está la de planificación anual. Ustedes pueden utilizar esa guía de planificación anual para planificar lo que queda del año. Siempre es buena idea hacerlo. Si alguno de ustedes está escuchando el podcast ahí diciendo, sí, me gustaría priorizar, pero no tengo ninguna de esas cosas, esa es la prioridad. Si no tenemos prioridades, priorizar es la prioridad. Entonces, de vuelta, ahí tienen la guía, la pueden descargar y con esos ejercicios ya te quedan estas 3 primeras bases. Misión, visión, objetivo anual, que ahí lo que estamos haciendo es la pregunta que decía Santi recién de ¿qué es lo que yo quiero lograr? Y esa va a ser siempre la primer parte de priorizar correctamente. Sí, y creo que una parte que no la había pensado, Mati, pero que también es importante para este tipo de decisiones, es la conciencia de la limitación. Bien, o sea que, sí. Pero no en un sentido genérico, porque nosotros dijimos al principio del episodio, bueno, no podemos hacer todo. Y si yo voy por la calle y freno a una señora y le digo, señor, ¿usted es consciente de que no puede hacer todo? Y me dice, sí, la verdad que sí. Santiago, tenés razón, no puedo hacer todo. Y me lo va a decir la mayor parte de las personas a las que les pregunte. Me arriesgaría a decir el 99%. Lo sorprendente es que la señora de la calle sabe tu nombre. Muy buen punto. Este ejemplo. Sí. Eso me asusta. Pero la pregunta es, o sea, muchas veces lo que es difícil es determinar cuándo ya no puedo y cuándo sí. Sí. Porque eso es algo que nosotros también vemos mucho en los emprendedores, ¿no? Emprendedores que dicen, bueno, sí, puedo meter un proyectito más, o podría meter una iniciativa más, un objetivito más. Y de repente nos metemos en un punto más y ahí es donde terminamos demasiado tirados. Bien. Sí. Y lo importante, ahí me interesa, Santi, saber cuáles son tus consejos para resolver. Sí. Bueno, creo que quizás los consejos serían, yo creo que hay 2 puntos, igual los estoy pensando ahora, por los cuales nosotros en la experiencia tendemos a cortar. Y hay un ejercicio que es bastante divertido que podemos retomar también sobre eso. El primer punto es el punto de la cantidad de roles que manejas. Y eso es bastante claro. Nosotros dijimos los roles son las áreas en las cuales vos te desempeñás en tu día a día. Bien, vos en tu día a día te desempeñás como padre, te desempeñás como emprendedor, te desempeñás como familiar de alguien. Entonces, así, esposo. Entonces nosotros generalmente decimos, bueno, tenemos roles. Y si nosotros queremos
organizarnos de una manera equilibrada, todos nuestros roles deberían estar en nuestra organización. Porque si yo, por ejemplo, no contemplo un rol de padre, quizás cuando organizo mi organización, esto es muy, muy común, solo me organizo en relación al trabajo. Y naturalmente, si solo me organizo en relación al trabajo, solo tengo objetivo en relación al trabajo, eventualmente mi vida es todo trabajo. Y mis otras áreas no avanzan. Entonces nosotros decimos, bueno, tenés que tener una organización que contemple todos tus roles. Y la primera limitación entra ahí. Nosotros siempre les decimos a los chicos de GT, por ejemplo, miren, nosotros nos enfocamos en 7 roles. Enfócate en 7. Si sentís que tengo muchos más, bueno, juntalos o abandonalos. Pero 7 es un número mágico que funciona súper, súper bien por muchos motivos. Entonces tenés una limitación ahí. Otra limitación la tenés en la cantidad de objetivos. Por ejemplo, nosotros, una cosa que hacemos es, tratamos de plantearnos como máximo entre 1 y 3 objetivos por rol. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra planificación, yo digo, bueno, ok, tengo que llenar 3. No puedo ponerme 5, no puedo ponerme 7. Quizás puedo poner más en un rol y ponerme menos en otro. Y puedo irlo equilibrando. Pero en general tengo que terminar con una cantidad aproximada de unos, digamos, 20 objetivos para un trimestre, para un año, dependiendo de la envergadura del objetivo, obviamente. Que de hecho se aplica bastante. Nosotros en Super Hábitos, en los trimestres, tratamos de mantenernos en los 5 proyectos, más o menos. Entonces, ahí vos ya podrías decir, ok, bueno, esa limitación es una limitación bastante objetiva que yo puedo utilizar para decir, ok, no puedo sumarme esto extra, que estaría bueno hacer, pero no. Que por ahí una segunda capa, como para sumarle a esto que dice Santi, es tratar de, sobre todo cuando de vuelta estamos trabajando en esta óptica semanal o diaria, tratar de hacer una calendarización rápida de lo que te estás proponiendo hacer. Entonces digo, tengo todas estas cosas. No hay mejor manera de darte cuenta de que las cosas no entran que tratar de acomodarlas en un calendario con una cantidad de horas realista, ¿no? Entonces, ver una lista y hacernos esta pregunta, bueno, ¿cuánto estimo que me va a tomar cada una de estas cosas? Ir viendo a dónde las puedo poner dentro del calendario nos obliga a aceptar cuándo estamos llegando a un límite práctico. ¿Va a haber errores? Seguro, sobre todo si son las primeras veces que estamos haciendo esto. Pero aunque sea la vez número 5000 que lo estemos haciendo, probablemente también haya errores. Porque por más que sea mi vez 5000 organizándome, es mi vez 1 haciendo esta semana o haciendo esta cosa particular. Pero si bien siempre va a haber algún margen de error, vamos a ir aumentando nuestro nivel de acierto con el tiempo. Y solo cuando nos obligamos a colocar estas cosas en el calendario es que empezamos a vivir. Lo importante acá es como que de alguna forma estamos forzándonos a vivir el hecho de que el tiempo no da para todo antes de que nos pase en la realidad. Es como que de alguna forma estamos jugando en un simulador, como estos simuladores de vuelo, para no chocar el avión en la vida real. Entonces yo aprendo, bueno, a ver, cuáles son los controles, si hago esto, ¿qué pasa? Si hago aquello, ¿qué pasa? Y entonces empiezo a tirar en mi calendario y cuando veo que nada encaja, mejor darme cuenta de que nada encaja en el calendario, que no se cometió ningún daño ni ningún problema, que cometer ese mismo error simplemente por ir avanzando intuitivamente en la semana. Bueno, de hecho me pasó ayer justamente, estaba charlando con Mari y me estaba mostrando los proyectos que tenía en los próximos meses para su empresa. Y me estaba mostrando y me decía, mira, y ella estaba planteándome si mover unos proyectos que había planteado por unas semanas atrás y como que intercambiar el bloque de 4 semanas uno por el otro. Y de repente estábamos viendo y dijo, mira, y le digo, vos pensás, ¿no? Las típicas preguntas que uno hace cuando está haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Vos pensás que es realista que es esto? ¿Vos pensás que vas a procrastinar? ¿Pensás que te va a quedar demasiado tiempo libre o no? Y me dijo, mira, la verdad que tengo estos pacientes y me empezó a mostrar las semanas que estaban agendadas y de repente nos sentamos y fue, bueno, claramente no vas a poder hacer esto otro. Porque lo estoy viendo, físicamente no tiene ningún sentido. Obviamente tenés una parte de sí, cuando te organizas durante mucho tiempo empezás a tener una noción mucho más realista del tiempo, pero si vos simplemente calendarizás todo lo que tenés, te vas a dar cuenta. De hecho, hay un recuerdo en un libro que leí hace bastante tiempo que decía que hablaba sobre cómo empezar a deshacer un poco el caos en la vida de las personas y este autor te recomendaba puntualmente, él decía, agarra todos los compromisos que tenés ahora y agéndalos, lo que vos estás diciendo. Escríbelos en tu agenda. Y fíjate, ¿qué estás superponiéndose con otra cosa? Y es muy probable que tengamos, yo pensé que tengo, por ejemplo, esta es la típica cosa que vamos a encontrar. Yo dije que hubiera gimnasio a las 7, pero estoy saliendo a buscar a los chicos en la otra punta de la ciudad a las 7 menos cuarto. Ok, listo, ya está, no vas a poder. Y va a ser triste y es un ejercicio como de mucha realidad, pero ya está, por lo menos me está dando una noción real de tengo que dejar algo. Que no es el ejercicio de priorización en sí, pero sí
me pone en la situación de elegir, que es lo que muchas veces evitamos. No sé, Santi, si recordás que te haya pasado alguna vez. A mí me pasó hace una semana, un par de veces. Esa sensación cuando de repente vas a un lugar o estás en una reunión o con un compromiso y quizás habías pensado irte más temprano, pero de repente estás como en una situación de inercia y todavía no te fuiste, pero sabes que te deberías ir. Y empezás a no disfrutar estar en el lugar porque tu cerebro está pensando yo debería estar en otro lado, pero sigo estando acá, pero debería estar en otro lado, pero sigo estando acá, pero debería estar en otro lado. ¿Viste esa sensación? ¿Te pasó? Sí, bien. Sí, algunas me pasó. Entonces, ¿qué es lo interesante? Esa situación es fea, pero no es grave mientras sea excepcional en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no hago lo que dijo Santi recién, medio que me estoy condenando a que eso me pase todo el tiempo, todos los días. Porque si yo no hago este ejercicio de ponerlo en el calendario y ver en qué momentos se superponen, es muy probable que mucho del tiempo en mi semana se sienta de esa manera. Es muy probable que haya muchos momentos en los cuales estoy trabajando y estoy pensando que ya debería haber terminado, pero es que no llegué a terminar, pero es que debería ir a mi casa. Puede ser que haya muchos momentos en los cuales me tenga que ir de mi casa para ir a un compromiso. Y mientras estoy yendo al compromiso, estoy deseando estar en mi casa. Y mientras estoy en mi casa, estoy pensando en que me gustaría tener más tiempo para, no sé, para mi trabajo. Entonces, esas situaciones son feas. Y es importante recordar que esas situaciones son feas para darnos cuenta de que no es nada grave lo feo, comillas, comillas, que es este momento de priorizar en el calendario. Porque priorizar en el calendario con la mente tranquila, un café en la mano, un mate, lo que cada uno quiera, y tomar la decisión de qué voy a hacer esto, voy a hacer aquello y moverlo, es una situación de muy bajo riesgo, muy baja fricción, lo puedo pensar tranquilo, no tengo nadie mirándome, nadie que me esté vigilando, no tengo presión social, es un momento de paz en el cual yo puedo de forma proactiva pensar las cosas, decidirlas y ahorrarme todos esos momentos. Sí, de hecho, estoy buscando acá, Mati, mientras charlabas, una estadística que estuve leyendo hoy a la mañana en un libro que se llama Voy a ser papá, que va recomendado, lo recomendamos en el podcast en el cual Mati hablaba con Luz de ser papá, y obviamente yo lo leí por ellos, y era un estudio en el cual le preguntaban a padres sobre como su sensación de poder participar en la vida de su hijo, ¿no? Y había era como una estadística, no la llegué a encontrar, pero decía... por ejemplo, decía Tiene que... muy buenas estadísticas del tema trabajo y paternidad, ese libro. Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, el 70% de los papás que trabajan dicen que su papel en la familia consiste en ser un padre involucrado y proveedor. Después te dice el 68% consideraría ser papá de tiempo completo en casa si el dinero fuera el problema. Y empieza a dar todas esas métricas de, ok, queremos estar más acá. Dice, pero quizás lo más irónico sea que en tanto el 58% de los papás que laboran, contra el 49% de los hombres sin hijos, dicen que les gustaría trabajar menos horas, pasan un promedio de 47 horas a la semana en el trabajo, en tanto que los no papás trabajan un promedio de 44. Lo cual es muy loco, porque los papás están trabajando más. Y además, habla de que cuando les preguntaban a estos mismos papás en las encuestas sobre sus expectativas laborales, muchos decían, en realidad sí quiero tomar un trabajo que me dé más obligaciones. Y este es el tipo de dilemas con los que nos encontramos. Porque de repente estamos diciendo, ok, sí, yo quiero ser papá, quiero estar involucrado, quiero pasar más tiempo con mis hijos. Pero después, en la misma dirección, estoy pensando, bueno, pero si me dieran la oportunidad para ascender, quizás debería hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué está bien? ¿Ascender o ser más papá, entre comillas, ¿no? Bueno, es una división. ¿Y qué es lo que termina pasando? Y era lo primero que yo pensé cuando vos estabas diciendo esto de sentirse dividido. La cantidad de veces que he hablado con padres emprendedores, padres y madres emprendedores, que me dicen, cuando estoy en el trabajo, me siento mal porque no estoy con mi hijo. Cuando estoy con mi hijo, me siento mal porque no estoy en el trabajo. Entonces, es una sensación de ese tipo. Y acá entra de vuelta. Estamos en priorización, estamos en lo mejor frente a lo bueno. Y estamos en, eso es personal. Y hay un punto donde tenemos que, primero, aceptarlo. O sea, de vuelta, aceptemos que no podemos hacer todo. Suena como un consejo muy contraintuitivo de productividad, sin embargo es central. Porque si yo no acepto que no puedo hacer todo, no acepto que tengo que priorizar. Si no acepto que tengo que priorizar, no tomo las decisiones. Y de vuelta, la productividad en realidad es tomar decisiones. Entonces, yo necesito tener estas prioridades claras y necesito tener este momento de paz. Creo que este episodio se está transformando en una especie de en defensa del momento de calendarización. Pero necesito tener ese momento de paz para imaginarme los diferentes escenarios y elegir cuál quiero yo para que
nunca termine pasando el escenario que otros querían, o que otros forzaron, o que otros generaron, ¿no? Porque de repente, yo recuerdo cuando leí esas estadísticas que Santi decía recién, y busqué, ¿por qué? ¿Por qué los padres trabajan más si quieren trabajar menos? ¿No? ¿Qué pasa? Y es que también de repente los padres sienten un mayor nivel de sentido de responsabilidad y de preocupación por cuidar su trabajo. Y de repente eso te lleva a forzarte un poquito más, ¿no? Le estás metiendo un poco más. Pero es importante que yo como padre tome ese momento de perspectiva y me haga la pregunta de, primero, de si es lo que quiero realmente, y segundo, de si es la mejor forma de hacerlo. Quedarme esas horas extra, meterle un par de horas, ¿es la mejor forma de o hay otra? Y ahí entra, creo que el segundo nivel de trabajo en priorización. Porque el primero es, ¿qué es lo más importante para mí? Ahí entran todas estas herramientas que dijimos recién. El segundo es, ¿cuál es la forma más eficiente de lograr aquello que es importante para mí? Y eso también es priorización. Porque si yo tengo 5 tareas en mi negocio, quizás las 5 pueden parecer iguales desde un punto de vista de, son 5 acciones dirigidas, no sé, a otorgarle un mejor servicio a mis clientes para que el negocio crezca. En los papeles, en términos de misión y de prioridades, todas van al mismo lugar. Pero ahí viene este segundo nivel, este modelo mental que hablamos de vuelta el episodio pasado de 20-80, y es, ¿cuál es la forma más eficiente de lograr ese resultado? Y ahí también estoy priorizando, porque ya no estoy priorizando porque es importante o no, sino estoy priorizando por cuáles son las acciones más eficientes. Es una importancia por generación de resultados, por decirlo de alguna manera. Y eso también es único. ¿Sí? Eso, de la misma forma que la misión es única y nuestros objetivos son únicos, también tiende a ser único que va a ser más eficiente, porque va a depender del negocio, va a depender de nosotros y nuestros talentos, cuáles son las acciones en las que nosotros producimos más resultados, cuáles son las acciones en las que funcionamos mejor con nuestros clientes, qué es lo más eficiente, no sé, para cuidar a nuestra familia, va a depender de nuestra familia y la etapa en la que están y los problemas que tengan ahora y cómo está compuesta mi familia y qué otras habilidades y talentos hay ahí. Sí, y ahí es donde vos tenés que esto nos abre a un escenario absolutamente hermoso y con muchísimo potencial, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos a plantear decimos, bueno, ok, tengo un dilema, padre o no padre. Básicamente, trabajo un montón o soy buen padre. Y muchas veces hay una pregunta, es, yo puedo, por ejemplo, tener los mismos resultados que antes y al mismo tiempo ser un excelente padre. Y matemáticamente suena que no, lo intuitivo es decir, no, tenés que elegir entre esto y lo otro, por eso es un dilema. Pero cuando nosotros llegamos a este punto y nos planteamos esta idea del uso de los recursos que plantea Mati, podemos dar un paso para atrás y pensarnos, y esto quizás se va a poner un poquito abstracto, pero es 100% práctico, podemos pensar, ¿cuáles son los elementos, cuál es la fórmula que determina el resultado de lo que yo quiero conseguir? Bien, porque si yo entiendo que es la lógica que también hablábamos en el episodio anterior de modelos mentales, la lógica de primero principios, ¿no? Si yo digo primero, ok, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Tal cosa. ¿Qué cosas componen que yo obtenga ese resultado al final del día? Y hay una cosa que para mí es súper, no sé cómo decirlo, súper divertida quizás es, que acá sí se abre la puerta a el desafío o la aventura de lograr más cada semana. Porque si bien nadie puede hacer todo, sí es real que si yo encuentro una serie de acciones que son más eficientes, probablemente pueda tener muy buenos resultados en muchas áreas Sí. sin necesidad de dedicarles una cantidad sobrehumana de tiempo. Y eso es una gran ventaja. Porque de repente el ejemplo del trabajo tiende a ser el más simple del negocio también. Si yo de repente puedo generar acciones de venta que son más eficientes, entonces a mí me toman la mitad de tiempo, puedo en simultáneo vender más y tener más tiempo con mi familia. Pero ¿cuál es el tema de estas terceras alternativas? Casi nunca son intuitivas, casi nunca las vemos a primera vista, necesitamos pensarlas. Entonces, de vuelta, ahí entra este desafío de la calendarización. Entonces, si ustedes quieren, como para irlo ordenando, me siento saturado, siento que no llego con todo en la semana, disparo automático, nadie puede hacer todo, tengo que priorizar. Tengo que priorizar. ¿Qué es lo primero que voy a buscar? Si hay cosas que están acá que no deberían estar o momentos en los cuales estoy dándole lugar a cosas que son menos importantes para mí y dejando afuera cosas que son más importantes para mí. Ahora, una vez que tengo ese primer boceto de calendario, la pregunta que me puedo hacer es, ¿hay alguna de las cosas que quedó adentro de la semana que podría ser hecha de forma más eficiente? No, hay algo que está puesto en 2 horas y que yo quizás podría hacer en 1 hora.
Y ahí es donde empiezo a atacar. Ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de construcción de sistemas en las diferentes áreas de nuestra vida. Si yo estoy pasándome 4 horas haciendo las compras y podría hacer las compras en 1 hora teniéndolo mejor organizado o de repente, no sé, pidiendo las compras a domicilio, bueno, por más que alimentar a mi familia sea lo más importante y las compras sean parte de eso, y no debería estar haciéndolo en 4 horas, puedo hacerlo en 1 y resuelvo todo ese problema de base, ¿no? Entonces, de vuelta, en lo mejor tenemos el criterio de importancia personal y después tenemos que sumar este criterio y empezar a jugar de alguna manera de forma creativa con nuestra semana y pensar las alternativas. Con la gran ventaja de que la mayor parte de estas soluciones que encontremos, de estas terceras alternativas que construyamos respecto de, no tenía que elegir entre esto y esto, sino que puedo cambiar la forma de hacer las cosas para que los dos resultados se produzcan, la mayor parte de esas soluciones que construyamos nos quedan y nos acompañan en el largo plazo. Sí, y el potencial de nuevo es un montón. En una entrevista en la cual Elon Musk, que no la tuve en ese momento en el podcast anterior, pero la tengo acá, cuando le preguntan sobre principios primero, él dice, al final, cuando se argumenta a partir de los primeros principios, se comienza deliberadamente desde cero. Estás evitando explícitamente la trampa potencial de la sabiduría convencional. Y esa frase me gustó un montón, porque es algo que nos limita muchísimas, ¿no? De repente, se supone, este es un típico caso de sabiduría tradicional que nosotros desafiamos. Se supone que siempre tengo que estar vestido diferente. Y la pregunta es, ¿por qué? Y eso es lo que hace un buen emprendedor. ¿Por qué? Y de hecho, este tipo de ideas han dado lugar a filosofías bastante únicas. Por ejemplo, en la idea del océano azul, que fue súper, o sea, fue un modelo, digamos, de estrategia, un modelo estratégico, sí, que se hizo muy famoso en el 2010, por ahí. Sigue vigente, pero una cosa que ellos decían es, vos fijate qué es lo que valora el cliente y pregúntate qué factores hay en esta industria que generan muchos casos y muchos gastos y realmente no están aportando al cliente. Entonces vos tenés que hacer lo mismo. Por ejemplo, se supone que una madre responsable se hace cargo de su casa, supongamos, ¿no? O un padre responsable se hace cargo. Y la pregunta es, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de eso? Yo le decía a Mari, por ejemplo, si yo me pongo a ver las actividades que yo tengo que hacer como padre en una casa, ¿cuáles son las actividades? O sea, ¿cuál es el resultado final que yo quiero tener? Bien, entonces, bueno, yo quiero tener un hijo que tenga que mi hijo no me moleste. No, para. Esa era otra. Que tenga inteligencia emocional, etcétera, no sé. De vuelta, ¿no? Dentro de eso está el entorno de hay actividades para hacer en la casa. Y yo digo, bueno, yo podría ponerme a barrer la casa todos los días, pero claramente puedo no hacerlo también, porque eso no, o sea, que yo esté haciendo eso no contribuye al objetivo final real. Sí contribuye a que quizás yo esté teniendo cierto tipo de presencia. Pero Santi, ¿acaso no es bueno limpiar la casa? Pero Santi, ¿acaso no es bueno darle el ejemplo a tu hijo de vos limpiar la casa? Respuesta, sí. Pero la pregunta es si es lo mejor. Y por eso es tan importante esto que Santi está diciendo. O sea, en el caso de Santi ahora tienen un robot que barre, lo cual es muy del futuro, si me preguntan a mí. Y no es tan del futuro, existen hace años, pero yo sigo sintiendo que es del futuro. Sí, verlas estacionar todavía es futurístico. Es bastante futurístico pensar que hay un robot limpiando tu casa mientras estás, no sé, grabando acá. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Es, si se fijan, cuando lo estaban escuchando a Santi recién hubo una parte de ustedes que fue como, pero eso también es importante, pero tal cosa. Sí, no estamos diciendo que no sea importante, no estamos diciendo que no sea bueno. Lo que estamos diciendo es que hay un momento donde nos tenemos que hacer una pregunta que es, ¿cuál es tu máximo aporte? Y qué es lo que vos, y esto si quieren pueden usar esa pregunta como disparador también, ¿no? De todas estas cosas que tengo para hacer, ¿cuáles son las que solo puedo hacer yo? Porque también un error esto se está poniendo muy filosófico, pero un error de la modernidad es pensar que ser productivos es poder hacer todo y que ser productivos es operar de forma solitaria. Y eso también pasa mucho. Se tiende a asociar la productividad con el individuo, ¿no? Yo quiero ser más productivo. Y se trata de que yo haga las cosas mejor para yo poder hacer más. Y muchas veces nos olvidamos de que en la productividad, cuando vamos a la productividad real de fondo, la conexión con otras personas, la conexión con otras empresas, instituciones, otras personas que están haciendo cosas, tiende a ser un mega desatador de productividad. Y ahí entra lo que dice Santi. Porque lo que yo estoy haciéndome la pregunta es, ¿hay alguien para quien de repente hacer esto pueda ser parte de su trabajo? ¿Hay alguien que ya haya pensado una solución a este problema y que me permita encontrar una manera de hacerlo de forma más eficiente para que yo pueda hacer eso que es único para mí o que es más importante para mí? Y de vuelta, pasa en todas las áreas. Ninguno de nosotros va a poder resolver todos los problemas que existen en el mundo de los negocios y ninguno de nosotros va a poder hacer todas las cosas que se pueden hacer en una casa.
pero sí podemos asegurarnos de estar haciendo las mejores. Sí, y de hecho, en esta semana trabajando con varios emprendedores me encontré utilizando o volviendo sobre una idea que es la idea de negociar con la realidad. Pero ¿a qué iba? Porque muchas veces, como nosotros ahora en el bootcamp particularmente, estamos encontrando con emprendedores que están atrapados en un dilema que es técnicamente, o sea, supuestamente imposible de resolver, ¿no? Porque yo digo, bueno, de repente tengo más clientes de los que yo puedo atender, no tengo plata para delegar más y además debería estar ganando más. Entonces digo, bueno, no puedo atender más clientes porque no puedo delegar más, pero al mismo tiempo tampoco estoy ganando lo que quiero. Entonces, ¿cómo hago? Y de hecho, literalmente, uno de los chicos con los que estamos trabajando me dijo, mira, pero ahí tenemos una triple restricción. ¿Cómo se resuelve eso? Y la pregunta es, no es blanco-negro, de vuelta, es de a poco. ¿Cómo? Y haces una pequeña mejora acá, subes el precio allá, aumentas tu productividad un poquito acá. Y lo mismo pasa con esto. Si vos decís, bueno, parecería imposible lograr esto, pero si yo lo desarmo y digo, bueno, ¿qué pasa si ahorro un poquito de tiempo por acá? Si de repente saco esta actividad que realmente no es tan importante, o la hago diferente, que eso es otra parte, quizás lo puedo hacer diferente. Quizás puedo decir, no necesito hacerlo así o hacerlo de esta otra manera. Puedo hacerlo de una manera intermedia que tenga sentido para mí. O quizás puedo hacerlo con otra, no sé, estoy yendo con mucho ejemplo abstracto, pero, por ejemplo, un ejemplo de optimización que fue interesante para mí fue este año. Un ejercicio muy bueno de priorización que grabamos el año pasado es el 525. El ejercicio del 525, que lo vamos a poner en las notas, fue un ejercicio súper revelador sobre priorización para mí el año pasado. Y una de las cosas que quedó en el borde era entrenar Jiu-Jitsu para mí. Y de repente fue como, esto es algo que me encanta, pero claramente no está entrando en mi top de cosas que yo más quiero hacer. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Y de repente dije, ¿qué pasaría si no voy más? Eso fue una pregunta que me hice. Bueno, ¿qué pasaría si dejo otra cosa y empiezo a ir un montón? Y después pensé, ¿qué pasa si voy menos? Y entonces me puse un objetivo puntual de veces que era menos del anterior, pero tampoco era dejar. Entonces sigo yendo y ahora estoy súper chocho porque de repente encontré un punto en el cual estoy pudiendo mantenerlo sin dejar lo otro. Entonces fíjense cómo, en vez de asumir que o tengo que hacerlo todo a 100% o no lo hago nada, lo que estoy haciendo, estoy diciendo, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para que tenga sentido para mis objetivos? Pero lo que yo estoy haciendo probablemente no tiene nada de sentido para otra persona. Claro, porque esa persona tiene otros objetivos. Que una cosa que por ahí me parece central de todo esto es que se queden con el concepto de vuelta. Hay que buscar lo mejor, no lo bueno, que sea bueno no es excusa, y lo mejor casi siempre se conecta con lo único. El otro día en el entrenamiento que hicimos para negocios de servicios les decíamos que cuando uno hace bien los sistemas de su propio negocio, algo que tiende a pasar es de que si otro negocio los copia, igual no le funcionan. Porque el nivel máximo de eficiencia va a requerir que el sistema sea muy único, muy adecuado, muy a medida de la persona y de el negocio. Y esto pasa también con las rutinas. Algo que me pasa y a mí me redivierte es, por suerte tenemos muchos amigos y personas a las que les interesan estas cosas, entonces tenemos muchas conversaciones sobre priorización y cómo tomo las decisiones y cómo acomodo las cosas. Y lo que te das cuenta es, de vuelta, en el nivel base, los principios son los mismos. Y todos empezamos por esos principios y todos entendemos los grandes bloques de organización del tiempo, entendemos la importancia de cada uno, nadie va a decir que los objetivos no importan, pero cuando empezamos a llegar a este nivel de donde estoy hilando fino para sacarle el máximo provecho a las semanas, los sistemas son únicos. El sistema de aprendizaje de Santi es único, el sistema de Santi para decidir cuándo va a Jiu-Jitsu es único. Y por más que alguien lo tratara de copiar, lo que le terminaría pasando es que terminaría adaptándolo y en realidad se estaría quedando con los principios y adaptándolo a su situación, porque si lo copiara tal cual, terminaría siendo, no sé, por ejemplo, investigación, como si trabajara en Superhábitos, aunque no trabaje en Superhábitos. Y es más, si alguien del equipo de Superhábitos tratara de copiarlo, tampoco le serviría, porque terminaría investigando como si estuviera en el rol de Santi, a pesar de que ese no es su rol. Sí, y ahí tenés en cuenta un montón de cosas que son muy personales. Y lo interesante es, como vos decís, que esto aplicado en otras personas no solo que no funcionaría, sino que muchas veces funcionaría muy, muy mal. Por ejemplo, yo cuando trabajo con emprendedores tiendo a hacer mucho énfasis en que distribuyan sus semanas también de acuerdo a sus puntos de energía en términos de cuándo son mejor para ciertas tareas. Y el otro día estaba charlando con un emprendedor y me decía, ¿sabes qué me descanso un montón, Santi? Responder mails de clientes. Es como mi actividad de... Dijo nadie nunca. Dijo nadie nunca. Es mi actividad de descanso. Entonces, cuando estoy ahí, me voy a un café, me pongo a responder mails. Jamás me pensaría eso. Sí. Pero bueno, entonces en este sentido yo puedo... Bueno, hay gente que le pasa con las redes sociales, ahora que lo pienso. Conozco personas que tengo un rato libre, voy a aprovechar para contestar cosas en redes porque me divierte.
Sí, no me pasa. No Bueno, me pasa. pero yo le decía, por ejemplo, y a él cosas que para mí son divertidas, como por ejemplo trabajar con Google Sheets o hacer presentaciones y cosas así, que yo lo voy a poner quizás en horarios donde quizás ya estoy más cansado, quizás no tengo tanta energía, pero me puedo poner en piloto automático, me tomo unos mates y escucho música y lo hago. Bueno, él va a estar contestando mail, yo estoy haciendo un Google Sheet. Entonces, eso va a depender mucho del autoconocimiento, que es de vuelta el punto inicial por el cual empezamos. Va a depender de vos, es relativo, pero de vuelta, lo importante acá no es, y de hecho esa es una de las grandes funciones, no te vamos a decir cómo vos priorizás para tu situación, porque vos la conocés mejor que nadie, pero sí te vamos a decir que tenés que poner énfasis en conocerte, tenés que poner énfasis en conocer qué es importante realmente para vos y no olvidarlo. Y de esa manera siempre asegurarte de que, como diría nuestro amigo Stephen Covey, lo primero sea lo primero. Exacto. Y ahí con el tema de esto de conocerte, es una cosita de vuelta es, lo único también se ve en lo eficiente. Por muchas veces decimos, hacer tal cosa, no sé, por ejemplo, no, se supone que hacer marketing por internet es mucho más eficiente que hacer marketing uno a uno. Y lo decimos en general. Y fíjense de vuelta, tengan cuidado con lo general. La pregunta no es si es más eficiente en general o para el promedio de la población. La pregunta es, ¿esto es más eficiente para vos? Y si vos de repente decís, no, mira, la verdad es que yo estoy hace 15 horas matándome porque no entiendo por qué no funciona esta computadora. Y en realidad si hubiese levantado el teléfono y hubiese hecho 5 ventas, en la medida en la cual la conversación era generar ventas hoy, el marketing por internet no es más eficiente en tu caso. Y si no lo podés ver, si no lo puedes aceptar porque estás viendo lo general y no viendo lo único, ahí es donde nos metemos en problemas. Así que, de vuelta, como para dejarlo, Santi, cerradito, cuando estamos saturados necesitamos priorizar. Cuando nos encontramos con la necesidad de priorizar, lo que tenemos que hacer es pasar de buscar lo bueno a buscar lo mejor. A veces, entre un montón de cosas excelentes, lo mejor tiene que ver con nuestros objetivos personales. Si no los tienen, por favor, hagan la planificación anual. Siempre es un buen momento para hacerlo. De ahí les va a quedar un buen directorio. Y en segundo lugar, buscar qué es lo más eficiente. A partir de combinar los dos, podemos generar terceras alternativas. Y lo bueno de esas terceras alternativas es que una vez que las generamos, nos quedan y son muy únicas de nuestros deseos y estilo de vida. Bueno, creo que podemos cerrar el episodio de hoy con el llamado a que vayan a superhábitos.com/kit y se descarguen la guía de planificación anual. Y si están de paso, pueden también dejarnos su reseña en Spotify. Pueden ir a Spotify en su aplicación iPhone o Android. O sea, dentro de su Android o iPhone, ir a su aplicación de Spotify, buscar el show de Superhábitos y ahí nos ponen las estrellitas. ¿Puedes confirmarnos cuántas tenemos ahora? Estoy buscándolo en este preciso momento. Dame un segundo. Hasta el momento en el cual estamos grabando este episodio, estamos en quiero decir, el misterio Hay una pantallita de carga ahí. de carga. Bueno, sí, todavía no sé. Ahí está, a ver. Bien, ahí cargó. Estamos en 924, o sea, estamos a 76 reseñas de llegar a las 1000, que es un logro completamente arbitrario, pero divertido. Hashtag camino a las 1000. Claro. Bueno, muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Nosotros cerramos acá, pero nos escuchamos nuevamente el próximo lunes en el episodio 408 del show de Superhábitos. Chau, chau.